que nos fascinó por la empatía y por proponer problemas que tienen que ver justamente con la cercanía y con ese proceso que también es importante de conocer y de dialogar, ¿verdad?, con las personas que trabajan junto a nosotros, el crear ese aura especial para que todas las cosas funcionen bien, tanto con el equipo, con los clientes, se nos hace que es también un tema muy interesante. Nos acompaña nuevamente entonces Alejandro Valencia, quien es fundador de ABB Solutions y facilitador de UDEC Capacita nuevamente. ¿Cómo estás? Hola. Alejandro, es muy bueno que puedas volver a acompañarnos este día martes. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por la invitación, a todos los que están en su casa igual, esperando aportar siempre a la región desde el punto de vista del emprendimiento y también un poco del conocimiento, porque muchas veces lo que más se busca es que las empresas, las pymes sean apoyadas con recursos. De hecho, me reuní ayer con Cercotec y me decían, oye, normalmente el apoyo es con el conocimiento. Entonces hoy día entregar un poquito de conocimiento, ya no tan profundo, pero sí un poco, y yo creo que es de gran valor para las empresas. ¿A qué nos referimos a ese conocimiento que quizás se hace necesario el día poder compartir, visibilizar y entregarle a las personas que hoy día están en quizás un proyecto que está partiendo y que justamente necesita de eso, de ese contenido? Sí, correcto. De hecho, existen muchos temas, pero hoy día en particular quiero hablar de una temática que es bien particular y que empresas que son incluso grandes no tienen un poco resuelto esto, y que se llama la resolución de problemas perversos. Y yo mandé una laminita, si la podemos poner, con respecto a un gráfico. La vamos a mostrar inmediatamente. Aquí tenemos entonces los tipos de problemas. Correcto. Entonces los tipos de problemas se clasifican y también se resuelven de forma distinta. Ok. Vamos entonces a analizar esta lámina introductoria que tiene que ver justamente con los problemas, tipos de problemas, crisis, problemas mansos y problemas perversos. Ahí entonces está la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Problemas mansos y problemas perversos. Exacto. Entonces, esto está hecho por el profesor Riquelme, el cual me pudo hacer clase en algún momento, y él clasificaba este tipo de problemas en los problemas que se llaman primero crisis, luego problemas mansos y luego problemas perversos. Entonces las crisis, cuando hablamos de crisis, hablamos de problemas que son, oye, ¿sabes qué? Tienes que tomar una decisión muy rápido y, oye, decide, y este tipo de problemas tiene un tipo de tratamiento, y este tipo de problemas tiene otro tipo de tratamiento y este otro tipo de tratamiento. Para las crisis... ¿Podemos definir entonces primeramente los tipos de problema para luego caracterizar perfecto. Entonces cuáles son los tratamientos de cada uno de ellos? Sí, correcto. Las crisis son los momentos en donde, oye, tienes que tomar una decisión rápido y la autoridad es la que tiene que tomar la decisión. Dentro de una organización, todos sabemos que existe un organigrama, y dentro de ese organigrama las personas que están como más arriba son las que tienen que tomar la decisión, porque es una decisión rápida, es una decisión que tiene que ver con los lineamientos de la empresa. Entonces no le estás preguntando a todo el mundo dentro de la compañía qué es lo que hago. Por lo tanto, en ese momento, la crisis debe resolverse desde parte de la jerarquía. Y por eso, más acá, te muestran el gráfico, una gráfica horizontal y una gráfica vertical. Y esos problemas requieren soluciones verticales dentro de la organización, desde más arriba hacia abajo, ¿ya? Luego la definición de problema manso, la definición de problema manso, bueno, yo la traje anotada también porque igual son como varios puntos. El problema manso tiene que ver con un problema que es de solución no tan rápida, pero sí con una solución especialista. El problema manso puede requerir el problema manso no requiere información adicional para resolverse. El problema manso tiene una solución que es distinta al problema. Y aquí quiero un poco para aclarar, obvio, el problema siempre es distinto a la solución. Pero en un problema manso, las soluciones siempre son, mira, esta es la solución y soluciona el problema. A lo mejor soy un poco redundante, pero quiero que quede claro. Y la solución de un problema manso se puede confirmar y se puede controlar. O sea, yo tengo el problema manso, aplico la solución y el problema desaparece. Y tenemos la solución fácil y a la mano. Exactamente. No se le da más vuelta. Por ejemplo, en algunas organizaciones podría darse que el problema manso se soluciona trayendo un especialista, por ejemplo, en la reparación de una maquinaria. Un problema manso podría ser, la maquinaria no funciona, traigo al especialista y ese problema se soluciona con gestión. Entonces, por eso tiene un menor nivel de verticalidad. Es más horizontal. Ya hay un problema, ya ese problema se soluciona haciendo gestión, moviendo los contactos, haciendo una contratación nueva. Por eso es que el problema es manso, es porque tiene una solución al final definida.
El problema perverso, que es de lo que quiero hablar hoy día, el problema perverso se caracteriza porque al final del día no tiene una solución fija. Ya. O sea, yo lo que puedo hacer es irme acercando a la solución, pero nunca, o no a la primera, puedo lograr una solución instantánea, directa claro, del problema. Por ejemplo, yo te hablo con un problema... ¿Podríamos dar un ejemplo Un quizás? ejemplo de problema perverso es la delincuencia. Yo te digo, ¿cómo soluciono la delincuencia? Y algunos van a decir, no, que son los políticos, no, que son los carabineros, o no, que son la sociedad. Finalmente hay distintos culpables y no hay una solución que erradique finalmente a un 100% la delincuencia. Y más allá de no haber una solución, ni siquiera está bien definido el problema. Porque a lo mejor la delincuencia puede ser la consecuencia del problema, pero el problema en sí no tiene una definición. Claro. Entonces, todos los que conversen de este tema de delincuencia, por ejemplo, de corrupción o este tipo de cosas, van a llegar a conclusiones que son divergentes entre sí. Tú vas a opinar una cosa, yo voy a decir otra, la persona que está en la cámara va a decir otra, la que está en su casa va a opinar otra cosa, y al final no vamos a llegar nunca a una conclusión en donde vamos a decir, ¿sabes que el problema es este? Claro. ¿Ya? Ahora, para el problema perverso, y por eso también el problema perverso no se puede solucionar de un solo... Tiene mayor complejidad porque probablemente hay varias causas, Exacto. pueden haber varias soluciones, entonces nunca va a terminar de una manera directa y rápida. Exacto, exacto. De hecho, el problema el problema perverso se conforma un poco de tener una solución que vaya mutando en el tiempo. Y la solución, como digo, no es definida. Hay que juntar a muchos entes que son especialistas en algunos de sus áreas. Y por eso, para ese problema, para ese tipo de problemas dentro de las organizaciones, la horizontalidad es clave. Por eso tiene un menor nivel de verticalidad, pero un mayor nivel de horizontalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que cuando yo vuelvo mi sociedad o mi empresa más horizontal, es que la persona que hace cualquier labor, no sé, de lavar los platos, hasta del gerente, o hasta, para no ser peyorativo, cualquiera que esté dentro de la organización, puede aportar una idea al mismo nivel y va a ser igual de considerado. Y para lograr eso, aquí entra el liderazgo. Y para solucionar un problema perverso, yo tengo que aplicar liderazgo, porque tengo muchas visiones distintas de cómo es el problema y mucho más todavía de cómo es su solución. Perfecto. ¿Podríamos entonces generar quizás algunos ejemplos de crisis y problemas mansos para hacer la diferenciación con lo que hablábamos de problemas perversos? Por ejemplo, la crisis, tenemos el claro ejemplo de la pandemia. La pandemia fue una crisis que afectó a nuestro país y la decisión en ese caso se tomó de manera vertical, totalmente, porque no le íbamos a preguntar a las personas, oiga, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría usted? O sea, la decisión tuvo que venir de parte del gobierno central y decir, lo vamos a hacer así. Bien o mal, fue esa la decisión que se tomó de forma vertical. Okay. Para un problema manso, estaba el ejemplo de la maquinaria, o estaba el ejemplo del, no sé, cómo lograr que el piso quede más limpio. Ese puede ser un ejemplo cotidiano de un problema manso. Entonces muchos pueden decir, oye, pero si la solución es fácil, tienes que traer a la persona con el limpiapiso y con el trapero y se acaba el problema. Perfecto, esa es la solución y ese es el problema manso que se soluciona. Exacto. Y ese problema se soluciona con gestión. Solamente gestionando una persona que venga y haga el trabajo. Te interrumpí, disculpa. Sí, te quería preguntar también, ¿cómo poder nosotros encontrar ciertas herramientas que nos hagan entender de mejor manera estos 3 puntos que tienen que ver con las distintas problemáticas que podemos vivir en nuestros emprendimientos? Lo que pasa es que las crisis y los problemas mansos y los problemas perversos se definen por sí solos. Las crisis son los grandes problemas y los grandes puntos en donde los liderazgos tienen que tomar decisiones fuertes. Por ejemplo, no sé, ¿sabes qué? Renunció un gerente comercial o renunció la persona clave para el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Y esa es una decisión que el jefe o el dueño de la empresa tiene que tomar rápido porque tiene que dar la solución a un problema que es una crisis. Ahora, uno de la sintomatía del problema manso es que su problema o su concepción nace de un problema que ya ha ocurrido antes o que ya hay historia de cómo se ha solucionado. Porque cuando dicen, no sé, el estudio del arte, yo podría hacer un estudio del arte del problema y a lo mejor lo puedo encontrar. Puedo encontrar una solución y esa persona dijo, no, ¿sabes qué? No sé, tienes que cerrar la puerta para que no te entre harto aire y no te resfríes, por ejemplo. O traer al especialista, o traer a un profesor, o hace una clase de coaching, o hace... Entonces ese problema manso tiene una solución que al final
el problema desaparece. Y el problema perverso es un problema que nunca se soluciona al final. O sea, yo puedo mitigar los efectos, puedo decir, ¿sabes qué? Tenía un problema que era de este porte, pero hoy día ya se convirtió en esto, y con eso a lo mejor yo puedo vivir. Y la empresa puede vivir con ese pequeño problema. Claro, con relación, por ejemplo, a lo que conversábamos la semana pasada, el tema de las relaciones dentro de un equipo, por ejemplo, o en la relación también de la persona que atiende a las personas que van y que buscan tal servicio. Ese problema, por ejemplo, vendría siendo un problema manso o un problema perverso, el tema de la personalidad quizás y la forma en que se entrega un servicio. Claro, de hecho muchas veces se confunde el problema manso con el problema perverso. Claro. Pero el problema manso, pero el problema que tú me planteas, que es de vendedor, de cómo atiende al cliente, es un problema manso. ¿Por qué? Porque yo a ese vendedor que atiende mal, ¿cierto? Al que le tira las cosas o le da mal el vuelto, yo a ese vendedor le puedo hacer un entrenamiento y basado en el principio de que la persona quiere aprender, quiere mejorar, quiere hacerlo mejor, yo con un especialista, con un coach, con una clase de venta, yo puedo hacer que ese vendedor mejore. Porque a lo mejor el vendedor que atiende mal jamás fue entrenado. Claro. Entonces el problema, como es manso, o sea, el problema se nota manso porque su solución viene dada por la ayuda de un especialista. Y hay que gestionar. El jefe en ese entonces tiene que gestionar, bueno, ok, yo le voy a pagar un curso, le voy a pagar un diplomado, le voy a pagar etcétera. Te iba a preguntar, ¿qué tan importante es justamente detectar a tiempo problemas como este dentro de una empresa, dentro de una pyme, dentro de nuestros emprendimientos? Mira, por dos cosas. La primera es porque si no conoces bien el problema, difícilmente vas a dar bien con la solución. Claro. Y lo otro es que, y aquí un tema también que me gustaría tocar, los tipos de problemas se van resolviendo de distintas formas. Hablamos de la autoridad. Cuando hablamos de una crisis, hablamos de que la autoridad tiene que tomar la determinación. Claro. Pero cuando ya hay problemas que son del tipo perverso, ya no es la autoridad la que tiene que definir. No es que diga, no, este problema se soluciona así, la delincuencia, no, yo pongo más carabineros y se acabó. Eso no es la solución y todos lo sabemos. Claro. El problema perverso se caracteriza porque yo tengo que involucrar a muchos más actores dentro. Por ejemplo, y que hay un motivo detrás que probablemente es más importante que el propio problema que está sucediendo con respecto, por ejemplo, a la delincuencia. Normalmente los problemas estos que son como más grandes se muestran con un árbol. Entonces las hojas son las consecuencias o lo que ocurre con el problema de base. Y estos problemas perversos son muy parecidos a eso. O sea, yo ataco la base del problema. Y de hecho muchas veces problemas mansos tienen raíces de problemas perversos. Entonces, es complejo entonces detectar sí, cuál o estaríamos en cuál categoría, digamos. Claro, es que por eso también me dedico a asesorar a las empresas en esto, porque claro, a lo mejor para una empresa puede ser un problema manso, por ejemplo, no sé, que el vendedor es malo, pero a lo mejor para otra empresa puede ser que el problema sea el problema de ventas, que no alcanza el número de proyección y ese ya es un problema perverso. ¿Cómo solucionar el problema de que un equipo de ventas venda más? Es un problema perverso, porque le van a decir no, que no tiene los recursos, o que el vendedor no sabe, o que no lo reciben los clientes, la empresa tiene un buen o mal prestigio. Ali, te iba a preguntar también, ¿de qué manera se asesora justamente para poder resolver estos conflictos, estos problemas? O sea, ¿de qué se trata el trabajo que ustedes realizan? Mira, lo que hace ABB Solutions dentro de su modelo de trabajo es asesorar a las empresas. ¿De qué forma? Es trabajando con ellos durante un tiempo. Por ejemplo, si la empresa es de, no sé, 20 personas, yo me dedico a trabajar con ellos durante un mes observando de forma interna y decir, mira, ¿sabes qué, señor cliente? Usted tiene esto y estos problemas y levanto todo este tipo de problemas más o perversos. Bueno, las crisis son un poco más rápidas, pero por ejemplo, sobre todo los problemas perversos, como se solucionan con liderazgo y muchas veces no hay buenos liderazgos en las empresas, entonces ahí hay harto que trabajar. Entonces yo voy, hago el levantamiento y le digo, mire, señor cliente, ¿sabe qué? Usted tiene toda esta lista de cosas que lo hace bien, pero también tiene una lista de cosas donde podría mejorar. Entonces el cliente a mí me puede decir, ¿sabes qué? Pero si yo ya sé que lo estoy haciendo mal. El asunto es que ABB Solutions dice, usted puede seguir este camino y va a poder mejorar sus problemas. Y una de las herramientas para eso es esto. Es la identificación de problemas mansos, perversos sobre todo, y trabajando de forma horizontal o vertical. ¿Por qué? Porque estos tipos de problemas, Connie, tiene que ver, por ejemplo, la crisis y el problema manso, tiene que ver también con un poco de autoridad, si no quiere decir que la autoridad superior sea mala, pero hay que aplicarla bien. Pero, por ejemplo, si yo trato de resolver un problema perverso con la modalidad de crisis, poniendo desde arriba hacia abajo la solución al problema perverso, créeme que ese va a fracasar ese personaje. Claro. Por eso hoy día en Chile, la sociedad cuesta que se convierta en una sociedad horizontal.
Porque cuando tú logras la horizontalidad dentro de una empresa, dentro de una sociedad, tú logras que ese personaje o esa comunidad innove. ¿Te has fijado que los índices de innovación en Chile son bajísimos? Y es porque nosotros tenemos una sociedad totalmente vertical. ¿Y cómo poder cambiar esa realidad? Ese es un tema cultural que tiene que ver con años de trabajo. Porque la verticalidad es algo que viene desde la autoridad del papá hacia el hijo. Y desde el jefe al empleado, desde el gerente al subgerente. Entonces, cuando logramos trabajar de forma profesional y de forma más horizontal, todos somos al mismo rango, por decirlo de alguna forma, pero todos tenemos distintas responsabilidades. Por ejemplo, yo puedo trabajar con mi gerente, pero mi gerente, él es responsable de a lo mejor de un trabajo que yo estoy haciendo. Entonces yo trabajo codo a codo con él y al final del día puedo yo no lograrlo. Pero mi gerente no puede decir, es que él no hizo el trabajo, Alejandro no lo hizo, porque él es el responsable. Claro. Entonces, ese tipo de cambios cuesta porque hay que asumir la responsabilidad del trabajo que hace el otro. Y ahí hay varios ejercicios, ya entra el tema de la confianza y hay otro montón de cosas que también se pueden trabajar junto con esto para tratar de solucionar este tipo de problemas y hacernos más horizontales. ¿Cómo podemos hacer para contactarnos justamente con ustedes y así nos puedan orientar no solamente con los problemas que quizás estamos teniendo internamente, sino que a encontrar justamente un mecanismo que haga que nuestro emprendimiento sea más efectivo y más próspero finalmente? Claro, en la lámina anterior estaba mi correo de contacto, ya no es puro Descapacita, sino que más bien en mi propio emprendimiento, que estamos en Instagram, en abb-solutions. Tú me contactas por ahí, bueno, y en realidad el omnicanal, porque ahí ese otro tema, la omnicanalidad. El omnicanal ahí soy yo, a lo mejor me voy a demorar un poquito en responder, y también hay un correo electrónico y una página web en donde nos pueden visitar. De hecho, mucha información no hay porque los problemas de las empresas, las que yo los ayudo a solucionar, normalmente son problemas perversos. Entonces no puedo decir, mire, usted tiene que hacerlo claro, A, B, C. Tú no nos puedes dar la solución ni de varita mágica para que se resuelva. Exacto. Pero sí nos puedes entregar estas herramientas, ese mecanismo que quizás va a hacer que ese camino sea un poquito más, ¿verdad?, próspero, más sólido dentro de lo que es el problema. Exacto, y ahí se hace un estudio interno de la propia empresa, porque lo que funciona para una empresa no necesariamente va a funcionar para la que está al lado, aunque hagan lo mismo, porque los problemas que puedan tener ellos pueden ser uno, no sé, de liderazgo, y otros pueden tener problemas de logística, entonces la solución no es la misma, y yo me encargo de dar la solución adecuada al tipo de problema que se está teniendo. Sería bueno que nos comentes igual en qué consiste este estudio que hace entender quizás las distintas características de cada empresa para así entregarle justamente estas soluciones. Sí. A ver, lo que hacemos nosotros, o lo que hago yo en particular, es involucrarme con la empresa, por ejemplo, y principalmente involucrarme en los problemas que tienen que ver con las ventas. No sé, por ejemplo, la empresa a la que me pide siempre tiene el reclamo de que, no sé, oye, ¿sabes qué? Compro algo y nunca me llega la fecha, nunca me llega la fecha, nunca me llega la fecha. Entonces, eso quiere decir, y ahí aquí viene todo esto de la experiencia del cliente, de cómo lo pasa contigo y todo, que se llama el viaje del cliente. Eso quiere decir que dentro de esa empresa existe una enfermedad que a lo mejor pasa por ventas, por logística, por finanzas. Claro. Y a eso me dedico yo a investigar internamente y a decir, mire, ¿sabe qué? El cuello de botella que usted tiene es este. Porque tú puedes tener fantásticos vendedores, pero al día que si tú vendes, no sé, un equipo, un sillón, por ejemplo, y al cliente llega a la casa, toma, aquí está su sillón, y le entregan la pura guía de despacho, ¿y dónde está el sillón? Se me quedó en la bodega. Entonces ese es un problema y créeme que pasa, claro. Créeme que pasa, yo lo he visto, yo he trabajado en el sector industrial y no sé, equipos de $100.000, oye no, que llegó la pura factura. Claro. Y el cliente, bueno, ahí te llena de flores, cada uno como vendedor, pero el problema radica en otra área, entonces algunos pueden decir, tú trabajas en el área comercial. Y yo le digo, no necesariamente, porque toda una empresa es un ser viviente. Nace, crece, muere, ¿cierto? Y como ser viviente tiene distintas dolencias y distintos problemas donde se le puede ayudar. Y la importancia también de hoy día vincular todos tus esfuerzos y todo este talento que tiene que ver con entregar mecanismos en UDEC Capacita. ¿Cómo has sentido también el formar parte de este gran equipo que forma parte también de la Universidad de Concepción? Sí, por supuesto. De hecho, ha sido una bonita experiencia porque, claro, uno hace esto con las empresas y es un trabajo. Ahora, lo que hago en UDEC Capacita en el curso de venta también es un trabajo, pero tiene un enfoque distinto porque
uno en realidad está haciendo clases al final y está enseñando y también preocuparse de enseñar en el lenguaje adecuado. No ser tan coloquial con algunas personas y tampoco ser tan especialista con otras. Entonces, para mí ha sido una bonita experiencia y además de tener el curso de ventas, también se puede complementar, por ejemplo, la venta con el Excel, que es lo que hablábamos en la primera vez. O puedes combinar la venta con Power BI, más un curso de atención al cliente, más un curso de importación a la voz. Entonces vas haciéndote una especie de kit y te vas formando cada día más como un buen vendedor, como un buen jefe. Porque no tan solo los vendedores tienen que hablar bien, sino que también tú tienes que hablar bien en tu trabajo, también tiene que hablar bien el gerente porque tiene que dar el ejemplo. Entonces a todos nos puede hacer falta y nos puede servir, sobre todo a los funcionarios de la universidad que ellos tienen franquicia y pueden usar temas de Udec Capacita, y también, por supuesto, los emprendedores que están afuera. O sea, tú puedes tomarlo de forma particular, el curso de venta, por ejemplo, o puedes también a través de la empresa, con la franquicia Sense, y hacer esa vuelta que es un poco más larga, pero también es más económica para la empresa. ¿Cómo se ha vivido el feedback desde Udec Capacita o desde tu mismo ABB Solution? ¿Cómo se siente quizás este aprendizaje? ¿Cómo se vive quizás el estar en contacto con emprendedores, con distintos alumnos? ¿Qué dicen, qué sienten y qué piensan justamente de estas capacitaciones? ¿Sabes qué? A pesar que es lo mismo, en los dos escenarios encuentro distintas resistencias. Por ejemplo, uno capacita, me encuentro con muchos alumnos que tienen ganas de aprender y que quieren crecer y que ellos quieren, no sé, tienen un pequeño bazar y quieren que los ayude, y cómo los ayuda el Excel con esto y cómo puedo atender mejor a mi cliente. Pero por ABB Solutions, muchos clientes o muchas personas se sienten un poco intimidados por esto porque dicen, necesita asesoría, entonces tú estás haciéndolo mal. Y no necesariamente es eso. O sea, yo puedo saber mucho, pero yo también todos los días puedo aprender. Y a lo mejor puede ser algo más grande, más chico, o incluso algunas empresas, algunas jefaturas no tienen el tiempo. Entonces, ok, podemos trabajar, a lo mejor el problema ya está diagnosticado. Ok, nosotros a ABB Solutions podemos hacer el seguimiento y trabajar con la empresa, mostrar resultados y al final del día ponernos un tiempo, ponernos mediciones, KPI, etcétera. Mostremos nuevamente las redes para que así la gente pueda tomar como alternativa en caso de que esté con un proceso de emprendimiento y así tomar las mejores decisiones a través de este tipo de capacitaciones. Vamos entonces a ver, Udec Capacita, con la posibilidad de que entonces sigan esta página con todo el equipo que conforma, ¿verdad?, este gran grupo de personas que están intentando, ¿verdad?, hacer, y sin duda que lo logran día a día, un aporte regional, un aporte a nuestro país gracias a todos los cursos y todos los proyectos, ¿cierto?, que van ayudando y desarrollando, ¿cierto?, en el tiempo. Así que un gran saludo a Jorge Bizama y a todos aquellos entonces que hoy día forman parte de Udec Capacita. Sí, así es, pues. Muchas gracias por también darme este espacio. O sea, yo había hecho clase en un momento en Juan Bosco, me acuerdo, cuando estaba en mi pregrado, porque yo soy ingeniero civil de la Universidad del Biobío en automatización. Y dentro de ese contexto me tocó dar clases, hice clases en el Liceo Industrial Metodista en Coronel, me tocó también hacer clases en otros colegios igual, matemáticas, física. Y hoy día, por ejemplo, trabajando con los fomentos productivos de San Pedro, que cordialmente me invitaron un día a dar una charla sobre estos mismos temas, a los emprendedores les gusta mucho aprender, tienen hambre, o sea, que les definan, oye, ¿qué significa un costo? ¿Qué significa la venta? ¿Qué significa el margen? Cuando en realidad, no sé, porque normalmente te lo explican en inglés, que el forecast, que el net revenue, que el sales, entonces todas esas palabras en inglés tienen una traducción en español y a ellos les gusta mucho que tú les ayudes en entender de mejor forma de qué estamos hablando. Y en realidad un poco también me gusta como mi lado... Es como mi lado corazón de abuelita. Claro, hay que tener ganas de saber para poder aprender y poder progresar. Así que te agradecemos la oportunidad de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por formar parte del contenido que hace muchas veces que los emprendedores tengan ese camino un poquito más sólido a través de estas conversaciones que tenemos aquí en el programa. Muchas gracias, Constanza, igual a ustedes por la oportunidad de abrirme las cámaras del canal y dejar a todos invitados, ¿cierto?, a tocar el conocimiento, a hacer lo propio. Así que muchas gracias. Que estés muy bien, nos vemos en una...